también capacitado en lo que es los protocolos de bioseguridad COVID. Que, bueno, todos hemos tenido que especializarnos, aprender todo lo que está sucediendo con la pandemia. A ver, ya sabemos todos que en el 2020, en el Perú, bueno, ya en diciembre, se declaró, del 2019, se declaró por la OMS, que estábamos sufriendo a nivel mundial una pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Más conocida como el COVID-19. Y en el Perú se establecieron normas que han venido sufriendo modificaciones, se han venido agudizando los temas para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 en el Perú. Hemos entrado en una etapa de cuarentena, se han suspendido labores, han aparecido nuevas variantes. Ahora último, el Omicron, apareció la Delta, ahora el Omicron, que son mutaciones, ¿no?, del virus. ¿Cuál es el virus? El SARS-CoV-2. Ese es el peligro. El virus, el coronavirus del SARS-CoV-2, el cual genera la enfermedad del COVID-19. Y este COVID-19 ha venido sufriendo mutaciones, ¿no? La última, que ya incluso en el Perú, ya con el Omicron, ¿no? Que tiene síntomas muy parecidas a las anteriores mutaciones de la Delta, ¿no? Síntomas al mismo COVID. Incluso se habla de la aparición en Sudáfrica del Omicron, pero ya aparentemente en los Países Bajos de Europa ya existía. Otros especialistas hablan por qué sufren estas mutaciones, justamente a la resistencia que también pone este COVID. Se han creado las vacunas, el cual es un tema amplio para discutir por qué vacunarse, por qué no vacunarse. La gente habla de que me están poniendo un chip para controlarme, los gobiernos, los estados, que no sirven las vacunas, que sirven las vacunas. Y al crearse una vacuna, también pues el virus reacciona, ¿no? Reacciona y busca la forma de poder seguir vivo. Ojo, la vacuna no te mata el virus. La vacuna te va a ayudar a que, si es que tienes la mala suerte de poder contraer el Omicron, el Delta, el COVID y todas las demás mutaciones, a que no te agarre fuerte, a que no te dé fuerte, ¿no? Esa es la vacuna que te va a ayudar a que no te dé el COVID, no te agarre fuerte, ¿ya? Lamentablemente siguen los incrementos a nivel nacional, ya otra vez han declarado alertas altas, muy altas, se han decretado otra vez
los estados de toque de queda, 11 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche en algunos. Se han prohibido el ingreso a playas. La verdad, les soy sincero, no sé a veces los criterios que tienen las autoridades para poder emitir unas normas esas con respecto a esas medidas con respecto al COVID, ¿no? Prohíben las playas, pero las discotecas están abiertas. Ojo, no estoy en contra de las discotecas, a mí también me gustaba ir a las discotecas, ¿no? Prohíben el 31 el primero, pero el 2 de enero todo el mundo a la playa. No sé, ya yo creo que es cada uno tiene que tomar conciencia, cada uno tiene que ya velar por su salud y de su familia. La única medida, señores, antes de empezar con el curso, la única medida, para mí, la única vacuna, así, vamos a hablar en términos criollos, la única vacuna, el cual a mí y a mi familia me va a permitir estar lejos de ese virus, es, primero, distanciamiento físico. Hay mucha diferencia cuando hablan de distanciamiento social. No podemos estar distanciados socialmente. Si hablamos de distanciamiento social, estamos hablando de no comunicaciones, de no relaciones, ¿no? Y eso el ser humano necesita de las relaciones, de las comunicaciones, de estar conectados con lo que pasa día a día. Entonces, lo que se tiene que hacer es distanciamiento físico. Hay la desinfección de superficies, lavado de mano constantes, mañana, tarde y noche. Esas cosas ya nosotros las conocemos desde que hemos estado en el colegio. Es dicho que lavarse las manos mañana, tarde y noche para comer, después de ir al baño, ¿no? Uso de la mascarilla. Ya especialistas han determinado qué tipo de mascarillas hay que usar, careta facial, de acuerdo al lugar donde vas a ingresar. ¿Tenemos que ir al mercado? ¿Tenemos que ir a comprar? Sí. Ya evitémonos de estar haciendo la conversación, simplemente ir, comprar, retirarse a la casa, desinfectar las bolsas, los productos, ¿no? Podemos utilizar alcohol, lejía, amonio cuaternario, desinfección de las superficies, usar la mascarilla, no quitársela cuando estamos en sitios cerrados, mantener el distanciamiento físico, no pegarse a las personas. Esa viene a ser la mejor medida contra el COVID. Pero si me voy a ir a la playa, perfecto, me voy a la playa, mantengo mi distanciamiento, muy bien, se están haciendo en algunas playas, haciendo los famosos box que utilizan en las discotecas, en los conciertos. Eso sí, evitar estar en esos ambientes, porque ahí está el COVID. Así como están haciendo esos box para los conciertos, también están haciendo en las playas. Yo mismo me equipo, llevo mis especies de estacas con soguillas, yo mismo me hago mi box, estoy con mi familia, un tiempo prudente, disfrutamos, alejados de la aglomeración de la gente. He visto playas en Lima como Chorrillos, como Agua Dulce, que ahora creo que por internet se tienen que reservar cupo para poder ir a la playa 3 horas,
¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿No? Entonces, todas estas medidas las da el gobierno, los diferentes gobiernos que hemos tenido desde que apareció la pandemia del coronavirus, los presidentes que han pasado, las medidas que han dado, los ministros que hemos tenido. Y justamente una de ellas, la última resolución ministerial que hemos tenido, la 962 del 2020, el 3 de noviembre, si no me equivoco, modificó la 448 y la 448 modificó la 239 y así sucesivamente se ha venido, ¿no? Se ha venido incrementando, dictando nuevas normas para la prevención del COVID y poder regresar a las actividades presenciales, ¿no? Trabajo con reducido aforo. Ahora último, este año ha salido la norma técnica sanitaria, la 178, donde nos dice prácticamente que de nada ha servido la toma de temperatura, controlar la oxigenación de la sangre, la desinfección de los pies, de los zapatos a la hora que ingresamos a un lugar, la desinfección de superficies, de nada ha servido, dicen. Bueno, yo pienso que sí ha servido, que no ha sido relevante para poder identificar los casos sospechosos. Particularmente en mi centro de labores, nosotros hemos cumplido al pie de la letra las normas, las resoluciones ministeriales, con la desinfección, lavado continuo de manos, teníamos un personal especial, capacitado y entrenado para la desinfección con todo el EPP, desinfección de comedores, almacenes, vestidores, oficinas, servicios higiénicos, ambientes comunes, desinfección. No hemos tenido un personal, y ya vamos a ver, de acuerdo al plan de vigilancia y control del COVID. A mí, particularmente, sí me hacen. Hemos controlado trabajadores que ya su saturación de oxígeno bajaba, hemos enviado a tópico, los profesionales de la salud han actuado, se les ha tomado los tamizajes, se les ha llevado control, al inicio con pruebas rápidas, después con pruebas antígenas. Gracias a Dios no hemos tenido que llegar a las pruebas moleculares. Sí hemos tenido personas, compañeros de trabajo que sí les ha dado se han seguido los protocolos establecidos y de 80 trabajadores solamente hemos tenido 4 contagiados por el COVID entre el 2020 y 2021. Eso quiere decir que hemos tratado de cumplir al máximo todas las recomendaciones dadas por el gobierno. Por ahí alguien que decía que podemos mejorar, se ha tomado esa recomendación, se ha analizado, y es por eso de que, gracias a Dios, no hemos tenido la mala suerte de contraer la enfermedad, y así queremos mantener, ¿no? Continuamos con la desinfección, es muy importante, y esto no es de ahora. Antiguamente, retrocediendo, antes la gente moría por una simple gripe, por una simple fiebre, ¿no? La gente le daba fiebre y se moría. Ahora ya conocemos pues los antibióticos, ¿no? Que ayudan a controlar la fiebre, ¿no? Antes
se tenía que lavar las manos, desinfectar las cosas, o sea, son mecanismos, son actividades que siempre la hemos hecho, ¿no? Pero en fin, tenemos que seguir, ya es una nueva forma de vida, la cual ya teníamos que adoptar. Antes mirábamos una persona en la calle con una mascarilla, nos alejábamos. Nos alejábamos porque pensábamos que estaba enferma, al toque se nos venía a la mente la tuberculosis, se nos venía a la mente que nos va a contagiar, nos alejamos. Hoy en día, miramos a una persona sin mascarilla en la calle, nos alejamos, ¿no? ¿Cómo tenemos un nuevo estilo de vida ahora, ¿no? Para eso, para retornar al nuevo estilo de vida después del 2020, desde marzo del 2020, se han establecido protocolos de seguridad, prevención, para regresar al trabajo. Y uno de ellos, ¿no? Los últimos con los que estamos ahorita vigentes, es la resolución ministerial 972, que básicamente está compuesta por lineamientos, 7 lineamientos, ¿no? Estos 7 lineamientos nos habla de cómo implementar un plan de vigilancia y control del COVID en el trabajo. Al principio se elaboraban cámaras de desinfección. Es más, la gente desesperada salió a los supermercados, a los mercados, a comprar el papel higiénico, comprar la lejía. Poco a poco nos hemos venido educando, poco a poco hemos venido aprendiendo. Poco a poco hemos venido experimentando, ¿no? Todo este tema de la pandemia. Creo que aquí muchos de los presentes, estoy casi seguro que nunca han vivido un toque de queda, ¿no? Regresamos a los 80, donde los toques de queda era cosa de todos los días. Ahora, y ahí se respetaba el toque de queda. Hoy en día nadie respeta los toques de queda. Y eso es parte de la educación, de la cultura que nosotros debemos aprender e inculcar a nuestros hijos, que las normas se hacen para cumplir. Olvidémonos de echa la ley, echa la trampa, ¿no? No, señores. Las normas se hacen para cumplir. Uno de los lineamientos, o sea, dice, para elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, teníamos que incluir programas de acciones de vigilancia de la salud a los trabajadores. Teníamos que trabajar conjuntamente con los comités de seguridad y salud en el trabajo. Miren, yo como ingeniero de seguridad, es algo chistoso, si se podría decir, que la aparición de la pandemia, la aparición del COVID, ha hecho de que le den más importancia ahora a la seguridad y salud en el trabajo. Las normas de seguridad te dicen de que si tú tienes más de 25 trabajadores, debes conformar un comité de seguridad, debes tener un prevencionista de riesgo. Si tienes más de 50 trabajadores, tienes que tener un profesional de la salud, por horas. Si tienes más de 80, permanente.
Si tienes más de 100 trabajadores, tienes que tener un médico ocupacional. Hace 2, 3 años, quien les habla tenía que hacer funciones de profesional de la salud. Por eso es que teníamos que capacitarnos para poder realizar esos trabajos. Hoy en día, a Dios gracias, nos han contratado personal de la salud para poder trabajar con lo que es el plan de vigilancia. Lo que antes no era difícil. Solicitadas, te lo denegaban. Ahora incluso las enfermeras, los enfermeros, todos los profesionales de salud han estado peleaditos, buscaditos para poder contratar. Según las normas de seguridad, el comité de seguridad es el ente por el cual se aprueban todos los reglamentos, disposiciones, procedimientos, todo. Y uno de ellos era justamente el plan de vigilancia de la salud para el COVID. De acuerdo a la cantidad de trabajadores de la empresa, de la obra, se consideraba si tenía que tener el profesional de la salud a tiempo completo, solo por horas, ¿no? Ese plan de vigilancia teníamos que registrarlo en el SISCOBI, en el sistema, ¿no?, de control, sistema del COVID del Ministerio de Salud. Y ellos te emitían una constancia que quiere decir que estaba aprobado. Y este plan de vigilancia, como les digo, tenía que tener 7 lineamientos para el control, para la vigilancia, prevención y control. Se le denominaba ahora servicio de seguridad y salud, ¿no? Hay un responsable que viene a ser el encargado del área de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas tienen que asignar presupuesto adicional para poder comprar, para poder brindar al trabajador todas las medidas para prevenir el contagio, entrega de mascarillas, compra de alcohol para desinfección, compra de amonio, en este caso amonio cuaternario para la desinfección de superficies, para la desinfección de las personas, el alcohol a 70 grados, comprábamos de repente 96, se lo rebajaba con cierta cantidad de agua, toda una estrategia que se ha venido desarrollando para poder combatir, ¿no? Y todo eso según lo establecido en la resolución. En este caso vamos a hablar de la última resolución ministerial, la 972-2020, ¿no? Ahí sí el gobierno agilizó presupuestos para entregar a las empresas, a las instituciones públicas, sobre todo, para que se pueda implementar estas medidas, ¿no?, de higiene, limpieza, desinfección. Se tenía que considerar el aforo de personas. Si solamente tú en tu empresa tenías 50 trabajadores, tenías que reducirlos a la mitad, y la otra mitad que venían bajo ciertos criterios, bajo ciertas evaluaciones de conformabilidad, personal con riesgo, todas las personas diabéticas, personas que tenían un índice de masa
corporal elevado, tenían alguna enfermedad crónica. Todos ellos eran propensos, eran personal de riesgo para poder contraer esa enfermedad. Por eso es de que esas personas se estableció generar trabajo remoto. Y ciertas áreas donde de repente no se podía realizar ese trabajo remoto al 100%, se distribuían y venían en diferentes horarios, ¿no? Para evitar el contacto directo entre personas. Se colocaron, incluso se armaron cabinas para desinfección. Después dijeron que no servía de nada. Como ya les dije, ¿no? Se adquirió alcohol, jabón líquido, papel toalla, se implementaron tachos especiales, lo que generalmente antes lo pasábamos por alto, ¿no? Cuando hablamos de prevención medioambiental, hay una clasificación de colores, ¿no? Para poder depositar los residuos sólidos, los residuos desechables, los residuos reaprovechables. Ahora ha elevado esa importancia, ya le dan más importancia. Estoy hablando del sector privado, porque el sector público, porque en el sector privado, sí lo considera, ¿no? Se implementaron señaléticas, ¿no? Uso de mascarilla, lavado de manos, no tocarse, no contacto directo, no tocarse ojos, boca, ¿no? Gigantografías, carteles en el cual se enseñaba el lavado de manos, que debería durar 20 segundos, y cuáles eran las medidas a tomar. Todo eso se implementó, se empezó a considerar. Se clasificó personas de acuerdo al puesto de trabajo con bajo exposición. Eran aquellas personas que no tenían contacto directo, ¿no? Por ejemplo, en una obra de construcción, eran, por ejemplo, los guardianes, ¿no? Todos los guardianes son aquellos que no requieren contacto con personas que se conozcan o se sospeche que están infectados con el SARS-CoV-2, ¿no? Los guardianes son personas que no están en contacto con las demás personas, con los demás trabajadores, ¿no? De ahí, mediano riesgo, o sea, puestos de trabajo con mediano riesgo de exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Y por las condiciones en las que se realiza, no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Por ejemplo, el residente de obra, que no está en mucho contacto, por ejemplo, con los trabajadores. De alto riesgo. Somos todos los que estamos en contacto
casi directo, podría decir, porque aún así manteníamos el distanciamiento, ¿no? Y en una obra, muchas veces en una obra de construcción, había trabajadores que me decían, pero ingeniero, tenemos que hacer mediciones, tenemos que hacer algunos cálculos y no lo podemos hacer a más de 1 metro de distancia, o más de 1,5 metros de distancia entre trabajadores, no lo podemos hacer, ingeniero. Correcto, le digo, para eso tienes la careta facial, para eso tienes la mascarilla. Incluso a un inicio se estaba usando los guantes de látex, pero vimos que no era, al contrario, demandaba un gasto y eso no nos ayudaba. Pero la careta sí, les entregábamos una careta facial adherida al casco de seguridad para poder, a la hora que se acercaban a menos de 1 metro, haya esa barrera. Y los puestos con riesgo muy alto son pues justamente las personas como el profesional de la salud que está en contacto con los casos sospechosos, ¿no? Con los casos ya síntomas, sentía síntomas de tos, al toque era una alarma, ¿no? Alguien tosía ya, ni toser, hasta tenían miedo de toser, no. Tosían, estornudaban y al toque se los derivaba al tópico para que el personal asistencial, el enfermero o la enfermera de obra, ¿no? Aplique el protocolo de bioseguridad que se había implementado. Entonces, los puestos con riesgo bajo, personas que no tienen mucho contacto. Por ejemplo, los guardianes. Personas con riesgo medio, aquellos como el residente de obra, como el supervisor de obra, que están en contacto con los trabajadores, ¿no? Pero no muy cercano. Los puestos con riesgo de exposición alta, los que estamos involucrados en los trabajos. Y los puestos de trabajo con exposición muy alta, el profesional de la salud, que vendría a estar ya en contacto directo con casos sospechosos o casos confirmados, en este caso, del COVID. El equipo de protección personal, hablamos de la mascarilla, la quirúrgica de 3 pliegues, la KN95, KN95, los lentes Google, las caretas faciales, los guantes, ¿no? Establecían quiénes eran los que usaban, quiénes eran los que deberían usar, pero todos tenemos que protegernos y todos tenemos que usar el EPP. Incluso ahí vamos a ver en los lineamientos donde prohibíamos el préstamo de herramientas. Y si por A o B, bueno, pues ya tenía que prestar mi martillo, tenía que prestar mi amoladora, teníamos que hacer el proceso de desinfección. Dice, los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de mascarilla quirúrgica descartables o de lo contrario la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Nosotros entregamos, voy a poner de ejemplo la obra en la que estamos desempeñando funciones, entregamos un presupuesto, una mascarilla diaria. Elaboramos un presupuesto de aproximadamente 300,000 soles para poder comprar todos esos insumos, ya que nosotros hemos tenido
80 trabajadores, 100 trabajadores con todo el personal técnico, con todo el personal administrativo. ¿Y por qué no? Ustedes se preguntarán, pero ingeniero, ¿y por qué no redujeron el aforo? Lamentablemente el Estado es el Estado. Y cuando entraron en la pandemia, se paralizaron labores marzo, abril, mayo, junio, y en julio recién se pudo activar, regresar a las actividades. En julio recién se pudo realizar a las actividades. Es por eso de que ellos, los trabajadores de construcción civil a nivel nacional, firmaron acuerdos en que se les pagara sus remuneraciones en los meses de mayo y junio, si no me equivoco. Y había que devolver esas horas. Es por eso de que no se pudo, en el caso de la obra en la que estoy, que es la construcción de un colegio, no se pudo reducir el aforo porque tenían que pagar en horas de trabajo lo que ya les habían pagado económicamente. Entonces, sí, pues se tuvo que realizar las gestiones para poder adquirir un presupuesto de aproximadamente 300.000 soles para poder comprar, para poder adquirir los EPPs de bioseguridad, una mascarilla diaria para cada trabajador, caretas, insumos como alcohol, amonio cuaternario, papel toalla, jabón líquido, alcohol en gel, dispensadores, lavaderos de mano, ¿no? Pedialuvios, o sea, todo eso para poder contrarrestar y minimizar el contagio del COVID-19. Ahora, en cuanto al equipo de protección personal, ¿no? Identificación de riesgo de contagio de los servidores. Identificación de riesgo de contagio de acuerdo a las funciones que realizan. Características institucionales. La cantidad de servidores que realizan las labores de manera presencial. La afluencia de ciudadanos. Los horarios. Todo esto teníamos que evaluar para la acción del EPP. Y en el caso de una obra de construcción del sector público o del sector privado, que incluso una minera, es mucho más grande el presupuesto que utilizan para poder iniciar actividades. Todos estos ítems había que evaluar para la compra del EPP. Había que acondicionar ambientes como por ejemplo los vestidores, los comedores. Había que cada 2 metros teníamos que tener esa distancia entre trabajadores a la hora del almuerzo. Igual los vestidores, antes, bueno, todos juntos, los gabinetes, las butacas eran juntas. Ahora había que
ahora tenía que tener un distanciamiento mínimo de 1,50 m, pero en el comedor 2 metros. Cada 2 metros una persona se sentaba para poder consumir los alimentos, porque era el único sitio, el único lugar donde se podían sacar las mascarillas. Abrir, por ejemplo, que sea más ventilado, el comedor se le aperturó ventanas para que haya mayor ventilación, igual los vestidores, las oficinas administrativas, los servicios higiénicos, se tuvo que implementar con baños químicos, más servicios higiénicos, se tuvo que implementar más lavaderos de manos, ¿no? Para que los ambientes de trabajo sean acorde a los requerimientos, a las necesidades para poder prevenir el contagio del COVID. Los servicios higiénicos, como ya les dije, había que implementar más tanques de agua para que haya más agua potable debido a la necesidad de lavado de manos constante. Implementar políticas, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores estaban acostumbrados en el horario de almuerzo poder retirarse a sus domicilios, poder retirarse a algún restaurante para poder consumir los alimentos. No, cerramos, llamamos a licitación a proveedores de alimentos según su protocolo, se hizo inspecciones de los ambientes en que preparaban los alimentos, ¿no? El empaquetado de los alimentos, la desinfección de los tuppers de bioseguridad, las bolsas biodegradables, o sea, todo un proceso en el cual se implementó, ¿no? Medidas de control, por ejemplo, medidas de control rigurosas contra la prevención de la contaminación cruzada a lo largo de todo el flujo del proceso basado en una evaluación de riesgos, establecer mecanismos que permiten a los colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad de lavado de manos. Implementamos en nuestras horas de capacitación la constante demostración al ingreso de lavado de manos, al ingreso a la obra, antes de consumir el refrigerio, el almuerzo, después de ir a ocupar los servicios higiénicos. Hay trabajadores que venían a obra en sus vehículos, ya sean bicicletas, ya sean motos. También se hacía el proceso de desinfección, teníamos un personal exclusivo para desinfectar, igual con los trabajadores de terceros. Solamente, como les digo, solamente se quitaba la mascarilla a la hora de consumir los alimentos. Después de consumir los alimentos, simplemente van a descansar y se supervisaba. Al principio fue duro acostumbrar a los trabajadores a un nuevo estilo de vida, que es el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento. Acostumbrados a ellos a hacer sus bromas, sus juegos en sus horas de descanso, ahora había que conversar manteniendo el 1,5 metros de distancia,
no se podían prestar vasos. Otra política que implementamos fue que los bebederos de agua, cada uno tenía que traer su tomatodo. Ya no había vasos de plástico, los lavaderos de manos se activaban y desactivaban con una palanca que la presionaban con el pie. Habían puntos de desinfección con alcohol de 70 grados. Como ya les dije, los servicios higiénicos se ampliaron. En lo que es el transporte, había de que cuando recogíamos al personal, se tuvo que realizar en 2 turnos. ¿Por qué? Porque nuestras unidades de 45 pasajeros se tuvieron que reducir a 20, porque se ocupaba uno por asiento, ¿no? Previa desinfección antes, durante y después del uso de las unidades. En este caso, teníamos una combinación de amonio cuaternario de 7 centímetros cúbicos por litro de agua para poder hacer la desinfección de las unidades móviles, de la maquinaria, de las cabinas, ¿no? La empresa proveía, ¿no? La movilidad, la alimentación. Como les dije, se tiene que entregar una mascarilla diaria y en algunos casos, en lo que es sector construcción, cuando había, por ejemplo, vaciado de concreto, muchas veces se ensuciaba, había que renovar la mascarilla como si estuviéramos renovando un PP, un guante de seguridad. Les entregábamos ya una combinación de amonio cuaternario para que los trabajadores hagan la desinfección de las herramientas, de los equipos, de sus áreas de trabajo. Les entregábamos 400 mililitros de alcohol combinado, preparado para que hagan la desinfección, lavado de manos y desinfección de manos. Manteníamos a la hora de subir a los transportes la toma de temperatura, la oxigenación de la sangre, la saturación de la sangre. Teníamos los ambientes ventilados, las ventanas abiertas, aparte del aire acondicionado de la unidad. Teníamos, como les dije, bebederos de agua disponibles en toda el área de trabajo. Teníamos lavaderos de manos en diferentes puntos, con jabón líquido, con papel toalla desechable, para que el lavado de manos sea constante. Se hacía una supervisión constante para que las personas, los trabajadores, se acostumbren. Se les hacía seguimiento para acostumbrarlos a esa nueva vida, ¿no? Al ingreso al área de trabajo, se hacía la desinfección con alcohol de 70.
de desinfección de los zapatos con amonio cuaternario en un pedialuvio, lavado, toma de temperatura, control de oxigenación en la sangre, lavado de manos, 20 segundos. Todo eso, todo ese proceso duraba de 1 a 2 minutos. Entrega de mascarillas. Una vez de que se hayan lavado las manos, se hayan secado las manos con el papel toalla, se les entregaba su mascarilla diaria. Y la que ellos venían, la desechaban, o si era una mascarilla comunitaria, la guardaran, ¿no? Se restringía el acceso de personas a ciertas áreas comunitarias, solamente almacenes, oficinas administrativas, los proveedores que traían los productos, se les habilitó una área de embarque y desembarque de productos, previa desinfección, tanto de las unidades como de las personas, haciendo respetar el 1,5 metros de distanciamiento. Las áreas administrativas se ampliaron para que el distanciamiento entre oficinas, entre computadoras, que eran, entre terminales, que eran donde se desarrollaban las actividades, se pueda aumentar a 2 metros de distancia. Las capacitaciones de seguridad las empezamos a hacer de forma virtual, creamos un grupo de WhatsApp, pero se fue acondicionando una área para que, manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros entre trabajadores, podamos regresar de nuevo a las capacitaciones presenciales, ¿no? Previa desinfección al ingreso del área. Aquí está el EPP de bioseguridad, según uno de los anexos de la resolución ministerial, ¿no? 972, donde tomamos en consideración las mascarillas KN o las N95, KN95 para el personal de muy alto riesgo. La mascarilla quirúrgica a todo el personal. Implementamos trajes de bioseguridad para el ingreso, para que el trabajador salga de su casa y llegue al área de trabajo con su traje de bioseguridad, para que todo contacto que pueda tener externo sea desinfectado. Y era más fácil desinfectar el traje de bioseguridad para que puedan ingresar a campo. Se implementaron carteles, señaléticas de lavado de manos, ¿no? Mediante el profesional de la salud, estas capacitaciones tienen que ser constantes. Primero se moja las manos con agua, se utiliza el jabón y se lava por 20 segundos. Entre dedos, en los nudillos,
después de difundir, después de capacitar, se ponía en práctica todo esto, sobre todo al inicio del ingreso a las labores. Durante las labores, antes de consumir los alimentos y cada que se pudiera. Se implementó un personal especializado, capacitado, para hacer los procesos de limpieza y desinfección de todos los ambientes comunes, como comedores, vestidores, almacenes, oficinas administrativas, servicios higiénicos, escritorios, armarios, perillas, tazas sanitarias, pilones, banquetas, sillas, mesas, y todo eso se registraba. Hay unos registros que les voy a mostrar más adelante, unos anexos, unos registros de desinfección, limpieza y desinfección. Obviamente, con el área de ambiental, ¿no? Se estableció puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados con respecto a lo del COVID, ya que venían a ser residuos peligrosos y los depositábamos en unos contenedores para que hasta su disposición final. Ahora, quiero mostrarles esto ya hemos tocado. Ya. Cada que se identificaba, y dice, los trabajadores que deben, les voy a mostrar aquí, ya. Para el, ¿cómo se llama? Para el control, para el monitoreo de trabajadores y acciones frente a un caso sospechoso, se llenaba esta ficha de sintomatología, ¿no? Que tiene declaración jurada. Aquí el trabajador colocaba si tenía fiebre, si había tenido una sensación de fiebre, si tiene tos, si ha tenido flema, si pierde o tiene, porque muchas veces habían los asintomáticos, pérdida del gusto o del olfato, si ha estado en contacto directo con un caso sospechoso o está tomando algún medicamento controlado. Entonces, esta es la ficha de sintomatología COVID para el personal. De ahí teníamos la ficha de control y monitoreo frente a
se colocaba el nombre del personal, acá se le tomaba la temperatura al ingreso y la temperatura aleatoria durante la jornada laboral o a la salida. La saturación del oxígeno mañana tarde y la frecuencia cardíaca mañana tarde. Aquí, control de entrega de insumos para limpieza frente al COVID. Jabón líquido, alcohol en gel, lejía, detergente, bolsas, franela, papel, toalla. Todo esto se les entregaba y se registraba al personal. Control de la limpieza y desinfección de superficies. Exteriores, perillas, puertas de ingreso, llaves de mano. Interiores, picos, mesas, sillas, escritorios, estantes, ventanas, interruptores. Limpieza y desinfección, ¿con qué? Con jabón líquido, con lejía, alcohol en gel, se usaba detergentes, escobas, baldes. Elementos de bioseguridad, mascarillas, guantes, traje Tíbet, lentes y botas. Todo esto es el registro del control que se realiza. Unidades móviles, la desinfección de herramientas y unidades móviles, la unidad, la placa, el operador, ¿no? Equipo cortadora, herramientas que utilizamos, equipos de bioseguridad. Así es como se debe llevar el control del el monitoreo de los trabajadores. Listo. ¿Qué más? Dice, previamente el responsable del servicio de seguridad junto con el personal asistencial de cada centro de trabajo deberá gestionar, dice, para los trabajadores los siguientes pasos. Identificación del riesgo de exposición al COVID de cada puesto de trabajo, ¿no? Como lo vimos al inicio. Los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica, la que les acabo de mostrar. Control de la temperatura aleatoria al momento de ingreso al centro de trabajo. Nosotros lo hacíamos a todos los trabajadores. O sea, todo lo que establecía la norma, nosotros hemos previsto que es la mejor forma de prevenir el contagio es mejorando. Forma aleatoria, nosotros controlábamos y registrábamos a todos los trabajadores. ¿Ya? La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para la vigilancia. Al inicio, cada 15 días, porque recién estábamos nosotros aprendiendo el tema este de la pandemia, tomábamos pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque al inicio se decía de que el virus se desarrollaba en un periodo de 5 a 6. Entonces, todos los lunes nosotros hacíamos ese tamizaje con pruebas rápidas, ¿no? Tanto para puestos de trabajo de mediano, bajo o alto riesgo. Una vez de que adquirimos las pruebas antígenas, sí, ya cuando teníamos personas con casos sospechosos. Ahora, de identificarse un caso sospechoso, primero lo derivábamos al personal de la salud. En el tópico de obra era el que se encargaba de hacerle
la primera revisión. Se le tomaba la prueba antígena y se le llevaba al puesto de salud, en este caso a eSalud. ¿Listo? Para que el personal del hospital, ¿no?, siga el protocolo de identificación si es positivo o negativo. De ser positivo, se comunicaba, bueno, al comunicar a la autoridad de salud, ya estamos emitiéndolo mediante el SIS-COVID. Al registrar caso positivo, se llena una ficha y se registraba en el SIS-COVID. Brindar material e información sobre la prevención y contagio y realizar seguimiento clínico diario o interdiario. El personal de la salud, durante los 14 días de aislamiento, los 14 días de cuarentena, se le hacía seguimiento y registro de ese control. Obviamente que el hospital, en este caso de salud, o el MINSA, donde se lo derivaba, se le otorgaba un certificado médico, ¿no?, por haber contagiado el COVID. Bueno, esta es la ficha de sintomatología que les mostré. Esta es una declaración jurada donde el trabajador afirma que tiene conocimiento de, es factor de riesgo esa es la estructura del plan de vigilancia COVID. Ahorita les voy a mostrar uno para que vean, esta es la estructura. Un minutito, por favor. Ya. Este es un plan de vigilancia para la prevención y control del COVID que se desarrolló en la construcción de un colegio en el departamento de Moquegua, gobierno regional Moquegua, ¿no? Quien lo elaboró, revisado, aprobado y validado. Esta estructura es lo que nos indica el anexo 5 de la resolución ministerial 448 y 972. Datos de la empresa, ¿no? La empresa, dónde está ubicada, datos del lugar de trabajo, en este caso, dónde se desarrolla el proyecto, datos del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, encabezado por el ingeniero de seguridad y secundado por el profesional de la salud y un prevencionista de riesgo. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID. Aquí nosotros colocamos, según evaluación del enfermero, quiénes son las personas que están en riesgo muy alto, riesgo alto, para el reingreso a las labores, ¿no?
según la evaluación y de acuerdo a los criterios del lineamiento 7, ¿quiénes son las personas que están en riesgo muy alto y alto? ¿No? Este es el presupuesto, a ver, presupuesto de 313,000 soles para la adquisición de insumos, ¿no? Exámenes médicos, adquisición de lavaderos y desinfección de manos, acondicionamiento de ambientes, comedor, señaléticas, lavadero pedestal, tipo pedestal, kits de lavados, de lavamanos, control, compra de termómetros, oxímetros, ¿no? Tensiómetros, y aquí está. Procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. Disposiciones generales, definiciones, qué es el COVID, qué es caso confirmado, caso sospechoso, cuarentena, mascarilla quirúrgica, protector respirador, puesto de trabajo con riesgo de exposición. Ahí tenemos todo lo que es definiciones. Disposiciones específicas, y aquí vienen los lineamientos preliminares. Primer lineamiento, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Entonces, aquí es donde nosotros establecemos, ¿no?, que antes del inicio de las labores se tiene que hacer una limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo. Para ejecutar la desinfección se debe, para efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies mediante la remoción de materia orgánica. Primero limpieza, ¿no? Y después desinfección. Para eso desinfectamos, se estableció desinfectar con amonio cuaternario al 50%, alcohol de 95, 90 y 70. ¿Listo? Y podríamos utilizar limpiatodo, otro tipo de desinfectantes, ¿no? De limpieza y desinfección de servicios higiénicos, comedores, vestuarios, oficinas, almacenes, vehículos, maquinaria, herramientas, personal, que incluso va a utilizar traje TIBE para ingresar. Lineamiento 2, evaluación de las condiciones de la salud del trabajador previo al ingreso de obra. Ahí es donde nosotros vemos quiénes son las personas de alto riesgo, bajo riesgo, control de la temperatura, oxigenación de la sangre, aplicación de pruebas de diagnóstico, pruebas serológicas. Para puestos de trabajo de mediano y bajo riesgo se aplican las pruebas de laboratorio, o sea, había que trasladarlo al establecimiento de salud. Derivarlo a salud para su manejo de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 193. Y obviamente se ha ido modificando. Ellos ya tienen su protocolo. Lineamiento 4, lavado y desinfección de manos obligatorio. Aquí, ¿no?, se habilita en el punto de ingreso el lavadero de manos con jabón y alcohol, jabón líquido y alcohol, lavadero y desinfección. Después de sonarse la nariz, toser, estornudar, después de usar el baño, ingerir alimentos, después de, por si acaso, siempre en obra tenemos unas mascotitas, que son los perros, ¿no? Para lavarse las manos, debe mojar con agua corriente, potable, enjabonar las manos durante 20 segundos, enjuagarse las manos con agua corriente, desinfección de manos, utilizar el gel, el alcohol. Lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio
en el centro de trabajo, el profesional de la salud se encarga de hacer la capacitación, la supervisión del distanciamiento social, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, poner en práctica, ¿no? Colocar señaléticas, carteles ilustrativos, educativos, para concientizar el uso de la desinfección. Aquí nosotros ponemos las capacitaciones que se van a hacer, lineamientos para la vigilancia, qué es un coronavirus, cómo se propaga, sintomatología, qué es un sistema inmunológico, limpieza y desinfección de manos, de superficies, uso de equipos de protección personal con respecto al COVID, cómo el brote del COVID podría afectar en el lugar de trabajo, personas con exposición de riesgo de COVID. Todas estas capacitaciones se imparten, ¿no?, mensualmente, diariamente. Medidas preventivas de aplicación colectiva. El ingreso será trabajador por trabajador, manteniendo una distancia de 1.5 entre trabajadores. A través, en este caso, se habilitaron 2 puntos de ingreso, ¿no? Se realizará la desinfección del calzado, lavado de manos con agua y jabón, entrega de mascarillas, toma de temperatura, saturación del oxígeno, frecuencia cardíaca. Todo esto se registra en esos anexos que les he mostrado. Todo trabajador que ingrese luego de un periodo de aislamiento social, o sea, que haya tenido el COVID, ¿no?, recibirá una capacitación con las medidas preventivas y acciones tomadas frente al COVID. Los comedores, todos los trabajadores que ingresen al comedor deberán lavarse las manos con agua y jabón para poder consumir los alimentos. Tener el distanciamiento de 1.5, pero ahí nosotros lo extendimos a 2 metros según el aforo, porque implementamos un comedor amplio y por eso pudimos poner a 2 metros el distanciamiento. Se implementó un solo único turno para poder consumir los alimentos, ¿no?, por la amplitud del comedor. Los servicios higiénicos, sí, pues se realizaron limpieza, desinfección, se amplió el aforo, igual los vestuarios, ¿no? Las reuniones de trabajo, implementamos un ambiente amplio para poder mantener el distanciamiento de 1.5, obviamente todos con su mascarilla, con su careta. De igual forma, todos los proveedores y visitantes siguen el mismo procedimiento, desinfección, toma de temperatura, saturación de la sangre, lavado de manos. Los manejos de residuos, ya con el profesional de la salud y de medio ambiente, ¿no?, se pudo hacer la clasificación de los residuos. Lineamiento 6, medidas de protección personal, el uso de EPP, mascarillas, careta, guantes, traje tibet, lavado de manos. Lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador al contexto COVID. Aquí es donde consideramos que, según la norma, según la resolución ministerial 972, nos dice que el profesional de la salud determinará los factores de riesgo para COVID-19, teniendo como referencia la resolución ministerial 972
que define como factores de riesgo a personas mayores de 65 años, hipertensión arterial fractiva, los que sufren de la presión, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma moderada, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedades, tratamiento inmunosupresor y obesidad, IMC más de 40. Donde estos dos son los dos casos frecuentes que hemos tenido, ¿no? Y creo que comúnmente existe en toda empresa, ¿no? Todo peruano, creo que de 10 personas, 8 son propensas a la diabetes o son diabéticos, ¿no? Al peruano le gusta comer bien, ¿cierto? Le gusta comer su pan, su papa, su arroz, con su arroz chaufa, los agachados, ¿no? El aeropuerto, su pollo al horno con su papa frita, su arroz chaufa y sus tallarines. ¿Cuántos carbohidratos hay ahí, no? Entonces, su gaseosa helada, ¿cierto? Entonces, eso son las dos restricciones frecuentes que hemos tenido y creo que toda empresa tiene con respecto a sus trabajadores, ¿no? Y obviamente se le da un tratamiento porque, señores, a nadie se le puede prohibir el trabajo, ¿no? Toda persona tiene derecho a trabajar. En el caso de los diabéticos, sí, pues, se tiene que dar un tratamiento, un proceso. El diabético toma, por ejemplo, su metformina. El profesional de la salud le hace el control de la glucosa 3 veces por semana, en ayunas. Le hace un seguimiento de que tome su medicamento, que tome su medicina. Si en el control de la glucosa ve que está elevada, porque lo hace 3 veces a la semana en ayunas, lo derivamos al puesto de salud, en este caso a E-Salud, para que el médico de turno le haga su tratamiento de colocarle con suero ay, se me fue lo que ese medicamento que controla los diabetes. A ver, ¿quién me hace acordar? Insulina. Le colocan de acuerdo al nivel de azúcar en la sangre, 240, 300, le colocan una cierta cantidad de insulina con un suero, puede estar 1 hora, 2 horas, hasta que lo baje a lo mínimo permitido, que es 110, otros 150 ya lo permiten, entonces ese es el control que se le hace. La obesidad, he tenido trabajadores que tienen IMC 42, si bien es cierto, me dice de que ellos no pueden laborar, que tienen que hacer trabajo remoto, y si el trabajo remoto no está acorde a lo que se tiene que realizar, se suspende el vínculo laboral, ¿no? Pero en el sector construcción es diferente. Y como le digo, tenía un trabajador con IMC 42. Entonces, en reunión de comité de seguridad, con el personal de la salud, con el mismo trabajador, hicimos un acta de compromiso, ¿no? Donde él tenía que bajar su IMC de 42 a 39. Entonces, hicimos con el profesional de la salud un seguimiento riguroso,
con este señor Cotrado, me acuerdo muy bien, y el cual lo cumplió. Asumimos la responsabilidad, sí, asumimos la responsabilidad, pero el señor cumplió y bajó a 35 su IMC en 6 meses. En 6 meses. Dieta, cero gaseosas, eso sí, por una obra de construcción civil, escucha, es frecuente el consumo de gaseosa, tanto así que diario se consumían hasta 20 litros de gaseosa. Por más control que hacíamos, no sé cómo ni por dónde ingresaban, y obviamente pues se lo tomaban a escondidas, ¿no? Pero, y aún así, se tuvo la suerte de tener 4 contagiados con COVID-19 de afuera. O sea, no es que se hayan contagiado dentro de la obra, afuera. El cual los identificamos a tiempo, hicimos su cuarentena, que pase su cuarentena, el personal que estuvo cerca a ellos, se le hizo seguimiento, es más, se les explicó, ellos trabajaron aparte, se los aisló, pasados los 5 días, se les volvió a tomar la prueba serológica, antígena, salió negativo, a los otros 5 días se le volvió a tomar la prueba antígena, salió negativo y no hay ningún problema, siguieron desarrollando sus labores normalmente. Eso es con respecto al plan de vigilancia que se implementó según las normas de según las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Y hay un checklist, ¿no? Donde lo hace, supuestamente esto se debe hacer cada 15 días, pero cada 15 días sonaba un poco absurdo, ya que proceso del COVID, el proceso del COVID, la cuarentena dura 14 días. Entonces, este checklist, ¿no? Limpieza del centro de labores, lo hacíamos cada mes, ¿no? Toma de temperatura, se aplicaba la ficha sintomatológica todas las semanas, aplicación de pruebas serológicas si se daba, ¿sí? Si se identificaba casos sospechosos, se hacía su tratamiento, medidas de higiene, ¿no? Sensibilización, hacíamos capacitaciones, ustedes saben lo que es seguridad, las pausas activas, dinámica de ejercicios, bailes, para poder mantener al trabajador desestresado, porque con todo esto de la pandemia, del COVID, todos los días COVID, ya llega a un punto que se están muriendo, que hay más infectados, que los hospitales desbordaron. En esa época, acuérdense, en Ecuador, en otros países, las noticias que la gente se estaba muriendo en la calle, los tanques de oxígeno que estaba a 4.000, 5.000 soles. Entonces, todo eso, de alguna forma, al trabajador lo estresa, lo estresa. Y justamente en la vigilancia de la salud del trabajador, ¿no? Se consideran medidas de salud mental, dinámica de ejercicios, bailes, ¿no? Aptitudes artísticas, cantos, chistes. Los miércoles, todos los miércoles, el reunista hacía un baile. Hacíamos que los trabajadores cuenten chistes. Por ahí uno que otro trabajador cantaba. Entonces,
era la forma de desestresar al trabajador, ¿no? Para ya no solamente, acuérdense de que una persona estresada puede reaccionar en cualquier momento ante una presión, ¿no? Ante una presión de trabajo, ¿no? Una mala broma de un compañero, ¿no? Y toda esa presión puede ser deliberada en cualquier momento y puede causar un accidente. Y en seguridad lo que se quiere es prevenir los accidentes de trabajo. Este protocolo de bioseguridad tiene que estar aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se hace un acta del comité y se aprueba con todos los anexos, ¿no? Tenemos que realizar una matriz de I+C, de identificación de peligros y control de riesgos del COVID, las declaraciones juradas, ¿no? De los factores de riesgo, la ficha sintomatológica, ficha de control de monitoreo frente al COVID, control de entrega de mascarillas, control de entrega de equipo de protección personal, control de entrega de insumos, control de limpieza. Todo esto tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí tenemos un presupuesto. Y en octubre del 2020 y en octubre del 2021 tuve la visita de Contraloría para justamente verificar que este presupuesto se haya cumplido, que se haya con este checklist y con las evidencias físicas, fotográficas, se haya cumplido, porque es plata del Estado, es plata del gobierno. Entonces, todos esos controles se tienen que registrar en los anexos que les mostré hace un momento en el Excel. Todo esto, señores, es lo que viene a ser el control de la vigilancia y prevención del SARS-CoV-2 COVID-19. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Luis Enrique. A ver, Luis Enrique, quiero escuchar tu voz, háblame. Buenas noches, ingeniero. No, solicitaba solamente si es que nos puede habilitar ese Word que nos ha mostrado, por favor. Ya, no hay ningún problema, Luis Enrique. Me imagino que todos lo desean. Perfecto, no hay ningún problema. Yo lo voy a subir al WhatsApp. Voy a coordinar con el ingeniero Miguel para que lo suba al WhatsApp. Ya, como ustedes han podido ver, ese Word es un plan de vigilancia que se ha elaborado para un proyecto específico. Si ustedes en algún momento quieren utilizarlo, no hay ningún problema. Solamente les hago una recomendación. Léanlo bien y adecúenlo. Centro de trabajo, centro de labores,
en el cual van a laborar. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado varias veces, cuando he sido inspector, cuando he sido supervisor, y he revisado planes de seguridad, procedimientos, hasta planes de vigilancia COVID. Ahora último, una empresa que va a colocar coberturas me presentó un plan de seguridad y un plan de vigilancia COVID desfasado, con nombres de otras empresas. No es malo copiar. En el internet encontramos de todo, pero sí démonos el trabajito de leerlo y acondicionar, adecuarlo. Me pregunta Marianne dice, ¿cómo se manejan las nuevas disposiciones que aplica el MINSA en un plan de vigilancia ya aprobado? En caso... Ya, a ver. Me dice, ya, a ver, Mariane, mira, ahorita la resolución ministerial que está vigente, porque está vigente, es la 972. Ya, la resolución ministerial 972 del 2020 es la que está vigente. Es la última modificación, la 972 está vigente. Si bien es cierto, ha salido ahora en noviembre, perdón, 2021, ha salido la norma técnica sanitaria 178, aprobada por la resolución ministerial 1218, pero esa norma técnica sanitaria o esa resolución ministerial no me deroga, a ver, vamos a ver, no me deroga la 962. Solamente me dice, y se los voy a leer aquí al pie de textualmente se los voy a leer, tengo la norma aquí, la resolución ministerial 1218-2021 del 3 de noviembre me dice en su artículo primero aprobar la norma técnica sanitaria 178, normas técnicas de salud para la prevención y control del COVID-19 en el Perú, que como anexo forma parte integrante de esta presente resolución. Artículo 2 me dice dejar sin efecto las resoluciones ministeriales 193, 2029 MINSA, 209, 2029 MINSA, 240, 2020 MINSA y 273, 2020 MINSA. No me habla de la 972. Por lo tanto, yo sigo con la 972. Y la norma técnica 178, la norma técnica sanitaria 178, nos dice que puntualmente nos dice disposiciones específicas, medidas de prevención y control. Seguimos con el lavado de manos constante,
seguimos con el uso de la mascarilla comunitaria quirúrgica KN95, N95, seguimos con el distanciamiento físico, ¿ya? Seguimos en ambientes reducidos, distanciamiento físico de 1,50 m, seguimos con en ambientes reducidos el uso de la careta facial, ¿no? Lo único que cambia, pero no me lo prohíbe, ojo, dice, otras medidas como la desinfección de calles o plazas, desinfección de superficies o espacios comunitarios con pulverizadores, electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire eléctrico, pediluvios y toma de temperatura o saturación de oxígeno no han demostrado eficacia y no son costo efectivas y no deberían ser utilizados en las instituciones del Estado y privadas, ¿ya? En la norma técnica sanitaria 198 me dice que no debería tomar la temperatura, que no debería desinfectar las superficies o espacios comunitarios, que no debería usar los pedialuvios para desinfectar el calzado al ingresar, que no debería tomar la saturación del oxígeno en la sangre, que no debería tomar la frecuencia cardíaca. Que no debería. ¿Por qué? Porque han demostrado que no tiene eficacia. Y es más, le genera un costo a la empresa, a la institución. Me dice no debería, pero no me dice no lo hagas. Entonces eso ya es a criterio de la empresa, de la institución. Pero yo particularmente, sigo con la desinfección de áreas comunes, sigo con la desinfección de la persona a la hora que ingresa, sigo con la desinfección de superficies, sigo con la desinfección de herramientas, sigo con el uso de mascarilla permanente, con el uso de caretas donde haya espacios reducidos, sigo con el lavado de manos constante. Bueno, la toma de temperatura ya lo puedo no hacer, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema, seguimos con la resolución ministerial 972. Ahora, con respecto a la pregunta de Mariane, ya estoy en el año 2022. Entonces, mi plan de vigilancia y control del COVID, el que les acabo de pasar para que se ayuden, simplemente lo actualizo. ¿Cómo? Puedo quitarle, si deseo, ahí en los lineamientos, en unos lineamientos, en el lineamiento 6, si no me equivoco, puedo omitir la toma de temperatura. El registro de la toma lo puedo hacer. El personal de riesgo ya no va a ser el mismo del año pasado, de repente ya no está. El personal de la salud, de repente, del año pasado, del 2021, a este año ya no está. Es otro. Ustedes saben que en las instituciones públicas hay cambios. En la empresa privada puede que siga el mismo, puede que sea no. Simplemente hago una actualización del plan de vigilancia, ¿no? Porque ya está, y obviamente al hacer esa actualización, tiene que haber un acta de aprobación del Comité de Seguridad. De repente este año ya es otro Comité de Seguridad.
Y cuando hay una auditoría, señores, lo que ustedes ponen en ese plan de vigilancia lo deben cumplir. Si dicen ahí que van a poner 5 lavaderos de manos, pongan los 5 lavaderos de manos. Porque si ponen 4, ya no están cumpliendo con el plan de vigilancia. Y ahí sí pueden tener una sanción con respecto a la auditoría por parte de un supervisor. Ahora, hay un checklist que está dentro del plan de seguridad, del plan de vigilancia, el checklist que les he mostrado. Ese checklist tienen que hacerlo, mi recomendación, mensualmente. ¿Por qué? Porque un periodo de cuarentena de 14, dura 14 días. Si yo lo voy a hacer cada 15 días, ese checklist, no voy a tener mayor información. ¿Ya? No voy a tener mayor información. Entonces, mensualmente, sí. ¿No? Mensualmente, sí. Claro. Dice, ¿no? Marcos dice, los peluvios, la desinfección de pasamanos, perillas de puertas, dinero y otros que tengan contacto directo son claves porque hay gente que está con gripe o tos, se tocan la nariz, la boca, sin desinfectarte, empiezan a coger todo lo que se les cruza en el camino. Correcto, correcto. Señores, la vacuna, vale. La vacuna sirve. Estoy de acuerdo con la vacuna, honestamente. Pero la mejor forma de prevenir el contagio, la propagación, es distanciamiento físico, uso de mascarillas, desinfección. Si ustedes mejor, o sea, nosotros cargamos nuestro, a ver, les muestro. Nosotros cargamos esto, ¿cierto? Tenemos que cargarlo a todo lado. Entonces, ¿qué hago yo? Cada cosa que toco, si subo a la combi, al taxi, el dinero, las monedas, cada cosa que toco, ahí está. Ahí está. Cada cosa que toco. ¿Listo? Obviamente, mejor que esto es el lavado de manos. Todo. Llego a casa, me lavo las manos, ¿no? Pero en la calle no tengo dónde lavarme las manos. Es más, hasta desconfío de los lavaderos públicos que hay, porque hay mucha gente que por molestar a veces escupe, no lo cuida, no lo cuida. En cambio, yo llevo mi desinfectante con mi alcohol 70, desinfecto. Aquí está. Mantengo el distanciamiento, uso mi mascarilla. Si uso la de 3 pliegues, uso 2. Y si no, uso la KN95. Yo tengo aquí mi mascarilla. Uso 2. Bien pegado, uso mis 2. ¿Me entienden? Listo. No me la saco para nada. Tengo que ir al mercado a comprar mi mascarilla, mi careta, no la tengo a la mano, mi careta, porque voy a estar en un espacio donde hay bastantes personas, ¿no? Por más que el mercado es amplio, voy a estar donde hay bastantes personas. Mi careta. Listo. Una vez que llego a casa, señores, todas las bolsas, tengo mi desinfectante más grande que este, de litro, roceo, tengo mi pedialuvio con amonio cuaternario, desinfecto los pies, paso. Me quito la ropa
me baño y la ropa la dejo en el exterior. Ahora, utilizo esas batas de bioseguridad, es más fácil. Utilizo esa bata de bioseguridad, cosa que mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, me desinfectan, dejo la bata afuera, paso, me baño, lavo las manos, todo, después continúo. Toda bolsa que ingresa, desinfectar. Es la única forma de poder mantenernos lejos del COVID. Pero si voy a ir a la discoteca, voy a ir a tomar, señores, yo me compro, así, les soy sincero, yo me voy a Plaza Vea, me compro mi six pack de cerveza cusqueña, la traigo acá al frigider de mi casa, sábado o domingo caluroso, me tomo mi cusqueña en casa, con mi esposa. Ya habrá momento de poder salir a una discoteca, pero ya manteniendo el distanciamiento, cuando esto baje, cuando esto se calme. Otra vez, miren, a raíz de las fiestas de Nuevo y Navidad, otra vez se está incrementando los casos de ahora de Ómicron. Entonces, solamente está en nosotros, solamente está en nosotros. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la única forma de mantener lejos ese COVID. Desinfección de manos, desinfección de superficies, lavado, uso de mascarilla, uso de careta cuando se dé el caso, lavado de manos y distanciamiento físico. No confundamos el distanciamiento social con el distanciamiento físico. Distanciamiento social no puede existir. Nosotros somos seres humanos socialmente relacionados. Lo que estamos haciendo ahorita es una relación social. No podemos, sí estamos distanciados físicamente, sí. Eso tenemos que mantener, distanciamiento físico. No confundamos con distanciamiento social. ¿Listo? Ok, Marian, no tienes, acabo de leer tu comentario, todo correcto. Si tienes alguna duda, no tengas ningún problema en comunicarte conmigo. Estoy dispuesto a poderlos ayudar. ¿Listo? Simplemente el plan COVID, seguimos con la 972 hasta ahorita, 972. Y hay que hacer actualización, sí. Y ahora hay que subirlo, hay un correo, no me acuerdo ahorita, lo voy a buscar, se los voy a enviar, hay un correo donde lo subimos, nada más, donde lo enviamos. Ya no es como al inicio, con la 4, cuando está 448 vigente, si no me equivoco, te emitían una constancia. Ahora simplemente lo subimos, ¿ya? Y obviamente la aprobación del Comité de Seguridad, esa actualización de datos. Y si voy a tomar en cuenta la norma técnica 170, la norma técnica sanitaria 178, sí, pues le puedo eliminar en alineamiento 6, si no me equivoco ahorita, la toma de temperatura y lo demás, ¿no? Pero eso sí, en el sector público, sí estoy seguro que van a hacer caso a la norma técnica 178 por ya no comprar más el amonio cuaternario, por ejemplo. El alcohol, por ejemplo, para desinfectar, porque demanda un gasto. Y como ya lo dijeron, que no se debería hacer, ¿no? ¿Qué dice? Claramente dice, ¿no? ¿Dónde está? La norma técnica 178 claramente dice la norma técnica 168 dice, como no se ha demostrado eficacia o no son costos efectivos, o sea, lo que estoy gastando
no ha sido efectivo, o sea, estoy gastando por gusto, prácticamente estoy gastando por gusto, no se debería utilizar, no se debería hacer en las instituciones del Estado o privadas. Y ténganlo por seguro, yo por ejemplo, yo en mi obra tengo amonio cuaternario, tengo alcohol, y como lo tengo, porque yo me he comprado para todo, yo he hecho que el empleador compre para todo el 2021, y como tengo todavía de reserva, porque sí, lo he sabido administrar, como tengo de reserva, lo voy a seguir utilizando. Pero el rato que se me acabe, voy a hacer el requerimiento y me van a decir no, porque ya dijeron en la norma sanitaria aprobada por resolución ministerial 1218 que ya no es necesario, entonces ya no me lo van a comprar. Eso sí, ténganlo por seguro. Pero si ustedes tienen la posibilidad de que su empleador lo compre, síganlo haciendo, ¿no? La desinfección sobre todo. Sí, el amonio cuaternario lo venden no hay una restricción para comprar. Es como comprar lejía, solo que es un poquito más... aunque es igual, estoy seguro que es igual, el amonio cuaternario que la lejía, es igual. Para utilizar amonio cuaternario se utiliza 7 centímetros cúbicos para 1 litro de agua. 7 centímetros cúbicos para 1 litro de agua se utiliza y eso desinfectas. Incluso hasta el piso de tu casa lo puedes trapear con ese amonio cuaternario. Cuando tú trapeas, haces la limpieza, utilizas POET, utilizas lejía, es lo mismo, solo que sí es un poquito más caro. Creo que el litro bordea los 50, 60 soles, creo, el litro de amonio cuaternario. Ahorita no recuerdo exactamente su precio, pero más o menos, y hubo un tiempo pues que se elevó, ¿no? Ahora creo que ya debe haber bajado a su costo real, ¿no? Sí, lo pueden comprar miren, por ejemplo, en las tiendas donde venden EPPs, donde venden extintores, ya, en las tiendas donde venden extintores, EPPs, ahí van a encontrar el amonio cuaternario. Ahí lo van a encontrar. ¿Listo? A ver, si no hay alguna otra pregunta, nos despedimos hasta la próxima clase. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna interrogante, no duden en comunicarse. Estamos ahí para ayudarlos, para aprender, porque aprendemos mutuamente. Listo, señores, señoritas, señoras, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana, hasta la próxima clase. Cuídense, cuídense.